Padre Celestial, hoy venimos ante ti con corazones llenos de gratitud y asombro. Gracias por ser nuestro pastor, por cuidarnos, protegernos y guiarnos en cada paso de nuestro camino. Gracias porque, en ti, nada nos falta. Aunque a veces no entendemos tus caminos, confiamos en que tú nos llevas a lugares de descanso y provisión. Señor, en los momentos de oscuridad, cuando el miedo intenta apoderarse de nosotros, recordamos que tú estás con nosotros. Tu vara y tu cayado nos dan aliento y nos guían por senderos de justicia. Gracias por preparar una mesa delante de nosotros, incluso en presencia de nuestros enemigos. Gracias por ungirnos con aceite y llenar nuestra copa hasta que rebosa. Ayúdanos a vivir cada día con la certeza de que tu bien y tu misericordia nos siguen. Que nuestra vida sea un testimonio de tu amor y tu fidelidad. Y cuando llegue el día final, sabemos que moraremos en tu casa por siempre. Gracias, Padre, por ser nuestro pastor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, acompáñame a comprender el Salmos 23 como nunca. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué harías si supieras que nunca te faltará nada? Imagina por un momento que tienes una garantía absoluta de que todas tus necesidades estarán cubiertas, no solo hoy, sino siempre. ¿Cómo cambiaría tu vida? ¿Dejarías de preocuparte por el futuro? ¿Te atreverías a soñar en grande, sabiendo que hay alguien que vela por ti? Ahora, piensa en esto. ¿Qué pasaría si te dijera que esa garantía ya existe y que no depende de tu esfuerzo, tu inteligencia o tu suerte, sino de algo mucho más grande y poderoso? Eso es exactamente lo que nos promete el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero, ¿cómo podemos vivir esta verdad en un mundo lleno de incertidumbre, dificultades y desafíos? ¿Cómo podemos confiar en que, sin importar lo que enfrentemos, siempre habrá provisión, protección y paz? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque este salmo no es solo un poema bonito o un consuelo para momentos difíciles. Es una declaración radical de fe que desafía todo lo que el mundo nos dice sobre la seguridad y el éxito. Vivimos en una cultura que nos enseña a depender de nosotros mismos, a acumular riquezas, a planificar cada detalle de nuestra vida para sentirnos seguros. Pero el Salmo 23 nos invita a algo completamente diferente. A confiar en un pastor que nos guía, nos protege y nos provee, incluso cuando no podemos ver el camino por delante. ¿Qué pasaría si te dijera que esa confianza no es ciega, sino que está basada en la naturaleza misma de Dios? Porque cuando decimos Jehová es mi pastor, no estamos hablando de un ser distante o indiferente, sino de un Dios que se preocupa profundamente por cada detalle de nuestra vida. Un Dios que conoce nuestras luchas, nuestros miedos, nuestras necesidades, y que está dispuesto a actuar en nuestro favor. ¿No es eso algo que vale la pena explorar? Pero espera, hay más. Porque este salmo no solo habla de provisión, sino también de descanso. En un mundo que nos exige constantemente, que nos empuja a correr de una cosa a otra sin parar, ¿no sería increíble saber que hay un lugar donde podemos detenernos, respirar y recargar nuestras fuerzas? Eso es exactamente lo que nos promete el versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Imagina un lugar donde el estrés se desvanece, donde la ansiedad se calma, donde puedes simplemente ser. ¿No es eso algo que todos anhelamos? ¿Qué pasaría si te dijera que ese lugar de descanso no es un destino lejano, sino algo que puedes experimentar aquí y ahora? Porque el descanso que Dios ofrece no depende de nuestras circunstancias,
sino de nuestra conexión con Él. Es un descanso que va más allá de lo físico, es un descanso para el alma. ¿No es eso algo que quieres experimentar? Pero no nos detengamos ahí. Porque el Salmo 23 también nos habla de los momentos más oscuros de nuestra vida. Esos momentos en los que sentimos que estamos caminando por un valle de sombra de muerte, donde el miedo nos paraliza y la incertidumbre nos abruma. ¿Qué hacemos entonces? El Salmo nos da una respuesta poderosa: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La presencia de Dios es nuestra mayor fuente de seguridad. No importa lo oscuro que parezca el valle, Él está ahí, con su vara y su cayado, protegiéndonos y guiándonos. ¿Qué pasaría si te dijera que esos valles no son un callejón sin salida, sino un camino hacia una mayor dependencia de Dios? Porque es en los momentos más difíciles donde aprendemos a confiar en Él de una manera más profunda. Es en esos valles donde descubrimos que su gracia es suficiente, que su fuerza se perfecciona en nuestra debilidad. ¿No es eso algo que cambia por completo la forma en que vemos las dificultades? Y luego está esa imagen poderosa de la mesa preparada en presencia de mis angustiadores. ¿Te has preguntado por qué Dios prepara una mesa delante de nuestros enemigos? Porque es una demostración de su poder y su provisión. Es como si Dios dijera: pueden venir las dificultades, pero yo te sostendré. Pueden haber opositores, pero yo te bendeciré. Y no solo eso, sino que Él unge nuestra cabeza con aceite, un símbolo de honor, sanidad y consagración, y llena nuestra copa hasta que rebosa. ¿Puedes imaginarlo? Una vida tan llena de bendiciones que no hay espacio para más. ¿Qué pasaría si te dijera que esta promesa no es solo para unos pocos elegidos, sino para todos los que deciden confiar en Dios como su pastor? Porque el Salmo 23 no es solo un mensaje de consuelo, es una invitación a vivir una vida de confianza radical, de descanso profundo y de abundancia sobrenatural. ¿No es eso algo que quieres para tu vida? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Estas 8 palabras son mucho más que un versículo bíblico, son una declaración radical de fe, una promesa inquebrantable y un llamado a vivir una vida de confianza absoluta en Dios. Pero, ¿qué significa realmente que Dios es nuestro pastor? ¿Y cómo podemos vivir con la certeza de que nada nos faltará en un mundo lleno de incertidumbre, carencias y desafíos? Vamos a desglosar este versículo, capa por capa, para descubrir su profundidad y su poder transformador. Primero, hablemos de la imagen del pastor. En la cultura bíblica, el pastor no era solo un cuidador de ovejas, era un protector, un guía y un proveedor. Las ovejas dependían completamente del pastor para su supervivencia. Sin él, estaban perdidas, vulnerables a los depredadores y a los peligros del desierto. ¿Te has puesto a pensar que, al igual que esas ovejas, nosotros también necesitamos un pastor? En un mundo que nos dice que debemos ser independientes, que debemos confiar en nuestras propias fuerzas, este versículo nos recuerda que nuestra verdadera seguridad no está en nosotros mismos, sino en aquel que nos creó y nos sostiene. Pero no cualquier pastor, es Jehová, el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, quien se presenta como nuestro pastor. Esto no es una metáfora casual, es una declaración profunda de la relación que Dios quiere tener con nosotros. Él no es un Dios distante o indiferente, es un Dios que se involucra personalmente en nuestra vida, que conoce nuestras necesidades, nuestros miedos y nuestros sueños. ¿Qué pasaría si te dijera que el mismo Dios que sostiene las estrellas en el cielo también está pendiente de ti? Que Él no solo sabe tu nombre, sino que también conoce cada detalle de tu vida, y que está dispuesto a guiarte, protegerte y proveer para ti. Ahora, hablemos de la segunda parte del versículo: nada me faltará. Esta es una promesa audaz, especialmente en un mundo donde la falta parece ser la norma. Falta de recursos, falta de tiempo, falta de paz, falta de propósito. Pero aquí, Dios nos dice que, en Él, nada nos faltará. Pero, ¿qué significa esto exactamente? ¿Significa que tendremos todo lo que queremos? No necesariamente. Significa que tendremos todo lo que necesitamos.
¿Qué pasaría si te dijera que muchas veces lo que creemos que necesitamos no es lo que realmente nos hace falta? A veces, lo que necesitamos no es más dinero, sino más paz. No es más éxito, sino más significado. No es más posesiones, sino más presencia de Dios en nuestra vida. Esta promesa de que nada me faltará no es condicional. No dice nada me faltará si hago todo perfecto o nada me faltará si tengo suficiente fe. Es una promesa basada en el carácter de Dios, no en nuestro desempeño. Él es fiel, y su provisión no depende de nuestra capacidad, sino de su bondad. ¿Qué pasaría si te dijera que puedes descansar en esta promesa, no porque seas lo suficientemente bueno, sino porque Dios es lo suficientemente bueno? Que Él no te abandonará, no te dejará desamparado, porque Él es tu pastor. Pero, ¿cómo vivimos esta verdad en la práctica? ¿Cómo pasamos de simplemente leer este versículo a experimentar su realidad en nuestra vida diaria? Primero, necesitamos reconocer nuestra dependencia de Dios. Muchas veces, intentamos ser nuestros propios pastores, tomando el control de nuestra vida y tratando de resolver todo por nuestra cuenta. Pero este versículo nos invita a soltar ese control, a confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. ¿Qué pasaría si te dijera que el mayor obstáculo para experimentar la provisión de Dios no es la falta de recursos, sino la falta de confianza? Que cuando decidimos confiar en Él, abrimos la puerta para que su provisión fluya en nuestra vida. Además, necesitamos aprender a ver la provisión de Dios en las pequeñas cosas. A veces, esperamos grandes milagros, pero Dios nos provee en los detalles cotidianos. Una palabra de aliento en el momento adecuado, una oportunidad inesperada, una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué pasaría si te dijera que la provisión de Dios no siempre se ve como esperamos, pero siempre es exactamente lo que necesitamos? Que incluso en los momentos en que parece que falta algo, Dios está trabajando detrás de escena para suplir nuestras necesidades de maneras que no podemos imaginar. Finalmente, este versículo nos invita a vivir con una mentalidad de abundancia, no de escasez. Cuando creemos que Dios es nuestro pastor y que nada nos faltará, podemos vivir con generosidad, sabiendo que Él siempre proveerá. Podemos compartir lo que tenemos, no porque tengamos de sobra, sino porque confiamos en que Dios nos seguirá proveyendo. ¿Qué pasaría si te dijera que la verdadera abundancia no se mide por lo que tienes, sino por tu confianza en aquel que te sostiene? Que cuando vivimos con esta mentalidad, experimentamos una paz y una plenitud que el mundo no puede dar. Así que, la próxima vez que te sientas abrumado por las carencias, recuerda este versículo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. No es solo una promesa, es una invitación a vivir una vida de confianza radical en el Dios que te ama, te cuida y te sostiene. ¿Estás listo para aceptar esa invitación? Porque cuando lo haces, todo cambia. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Estas palabras no son solo una imagen poética, son una promesa profunda y práctica para nuestra vida. En un mundo que nos exige constantemente, que nos empuja a correr de una cosa a otra sin parar, este versículo nos ofrece un antídoto poderoso: el descanso. Pero no cualquier descanso. Es un descanso que va más allá de lo físico, que toca lo más profundo de nuestro ser. ¿Qué significa realmente que Dios nos lleva a lugares de delicados pastos y aguas de reposo? ¿Y cómo podemos experimentar este descanso en medio del caos de nuestra vida diaria? Vamos a explorar estas preguntas y descubrir cómo este versículo puede transformar nuestra forma de vivir. Primero, hablemos de los lugares de delicados pastos. En la cultura bíblica, los pastos verdes y abundantes no eran algo común. En un entorno desértico, encontrar un lugar donde las ovejas pudieran alimentarse y descansar era un regalo precioso. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. ¿Te has puesto a pensar que Dios no solo nos lleva a cualquier lugar, sino a los mejores lugares? No son pastos secos o llenos de espinas. Son delicados pastos, cuidadosamente seleccionados por el pastor para el bienestar de sus ovejas. Esto nos habla de la atención al detalle que Dios tiene para con nosotros. Él no nos deja vagar sin rumbo,
Nos guía a lugares donde podemos ser nutridos, restaurados y renovados. Pero, ¿qué representan estos lugares de delicados pastos en nuestra vida? Pueden ser momentos de quietud en medio del ajetreo, oportunidades para reconectar con Dios y con nosotros mismos. Pueden ser relaciones que nos edifican, trabajos que nos llenan de propósito, o simplemente momentos de paz en los que podemos respirar profundamente y recordar que no estamos solos. Y aquí viene una pregunta que quizás nunca te hayas hecho. ¿Estás permitiendo que Dios te guíe a estos lugares, o estás tan ocupado corriendo de un lado a otro que no te detienes a disfrutar de lo que Él ha preparado para ti? Ahora, hablemos de las aguas de reposo. En el desierto, el agua era un recurso escaso y vital. Las ovejas no solo necesitaban agua para sobrevivir, sino que necesitaban aguas tranquilas, porque las corrientes rápidas podían ser peligrosas para ellas. Dios no nos lleva a aguas turbulentas que nos ahogarán, sino a corrientes suaves que restauran nuestra alma. Esto nos habla de la provisión de Dios, pero también de su cuidado. Él no solo nos da lo que necesitamos, sino que lo hace de una manera que nos trae paz y seguridad. Pero, ¿qué significan estas aguas de reposo en nuestra vida? Pueden ser momentos de oración y meditación donde encontramos consuelo y dirección. Pueden ser las palabras de la Biblia que nos dan esperanza en medio de la confusión. O pueden ser las personas que Dios pone en nuestro camino para animarnos y apoyarnos. Y aquí viene otra pregunta importante. ¿Estás bebiendo de estas aguas de reposo, o estás tratando de saciar tu sed en fuentes que no pueden darte lo que realmente necesitas? Este versículo también nos habla de la iniciativa de Dios. Él es quien nos lleva a estos lugares de descanso y provisión. No es algo que tenemos que ganar o merecer, es un regalo de su gracia. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. ¿Qué pasaría si te dijera que el descanso que Dios ofrece no depende de tus circunstancias, sino de tu conexión con Él? Que incluso en medio del caos, puedes experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque Él está contigo. Pero, ¿cómo podemos vivir esta verdad en la práctica? Primero, necesitamos hacer del descanso una prioridad. No es algo que ocurre por casualidad, es algo que debemos buscar intencionalmente. Esto puede significar tomar tiempo cada día para estar en silencio, para orar, para leer la Biblia, o simplemente para disfrutar de la creación de Dios. Y aquí viene una reflexión que quizás te haga detenerte. ¿Estás dispuesto a hacer del descanso una prioridad, incluso cuando tu agenda está llena? Porque cuando lo haces, descubres que no pierdes tiempo, lo ganas, porque te conectas con la fuente de toda paz y provisión. Además, necesitamos aprender a confiar en la guía de Dios. Muchas veces, intentamos encontrar nuestro propio camino, pero este versículo nos recuerda que es el pastor quien nos lleva a los mejores lugares. Esto requiere que soltemos el control y que confiemos en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y aquí viene una pregunta que puede cambiar tu perspectiva. ¿Qué pasaría si, en lugar de luchar por encontrar tu propio camino, simplemente te dejaras guiar por el pastor que te ama y te cuida? Finalmente, este versículo nos invita a vivir con gratitud. Cuando reconocemos que Dios nos lleva a lugares de descanso y provisión, no podemos evitar sentirnos agradecidos. Y esta gratitud no solo cambia nuestra actitud, sino que también nos abre los ojos para ver las muchas maneras en que Dios está trabajando en nuestra vida. Y aquí viene una última reflexión. ¿Qué pasaría si, en lugar de enfocarte en lo que falta, comenzaras a agradecer por lo que tienes? Porque cuando lo haces, descubres que el descanso y la provisión de Dios están mucho más cerca de lo que piensas. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Este versículo es un faro de esperanza en medio de las tormentas de la vida. No solo nos habla del cuidado tierno de Dios, sino también de su dirección sabia y amorosa. Pero, ¿qué significa realmente que Dios conforta nuestra alma? ¿Y cómo podemos seguir sus sendas de justicia en un mundo lleno de confusiones y desvíos? Vamos a adentrarnos en este versículo para descubrir su profundidad y su relevancia en nuestra vida cotidiana. Porque estas palabras no son solo un consuelo pasajero, son una guía práctica para vivir con propósito y paz. Primero,
hablemos de lo que significa que Dios confortará mi alma. El alma es el núcleo de nuestro ser, es donde residen nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras esperanzas y nuestros miedos. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. ¿Te has puesto a pensar que Dios no solo se preocupa por nuestras necesidades físicas, sino también por nuestro bienestar emocional y espiritual? Él no es un Dios distante que solo interviene en los grandes momentos. Es un Dios cercano que se preocupa por cada detalle de nuestra vida. Cuando estamos cansados, Él nos da descanso. Cuando estamos angustiados, Él nos da paz. Cuando estamos confundidos, Él nos da claridad. Pero, ¿cómo se manifiesta este consuelo en nuestra vida? A veces, viene a través de la oración, cuando derramamos nuestro corazón ante Dios y sentimos su presencia reconfortante. Otras veces, viene a través de su palabra, cuando un versículo o una promesa toca lo más profundo de nuestro ser. Y aquí viene una pregunta que quizás nunca te hayas hecho. ¿Estás permitiendo que Dios conforte tu alma o estás tratando de encontrar consuelo en cosas que no pueden llenar ese vacío? Porque cuando abrimos nuestro corazón a Él, descubrimos que su consuelo es incomparable. Ahora, hablemos de la segunda parte del versículo: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aquí, el salmista nos recuerda que Dios no solo nos consuela, sino que también nos guía. Pero, ¿qué significa ser guiado por sendas de justicia? No se trata simplemente de hacer lo correcto. Se trata de vivir de acuerdo con los principios de Dios, de caminar en integridad y de reflejar su carácter en todo lo que hacemos. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. ¿Qué pasaría si te dijera que estas sendas de justicia no son un camino de restricción, sino de libertad? Que cuando seguimos la guía de Dios, no estamos perdiendo oportunidades, sino ganando una vida plena y significativa. ¿Y cómo sabemos cuál es el camino correcto? En un mundo lleno de opiniones y opciones, puede ser difícil discernir la voluntad de Dios. Aquí es donde la guía del pastor se vuelve esencial. Él no nos deja vagar sin rumbo, nos lleva por sendas claras y seguras. Y aquí viene una reflexión que puede cambiar tu perspectiva. ¿Estás dispuesto a confiar en la guía de Dios, incluso cuando el camino no parece tener sentido? Porque cuando lo haces, descubres que Él siempre sabe lo que es mejor para ti. Además, este versículo nos recuerda que la guía de Dios no es solo para nuestro beneficio, sino también por amor de su nombre. Esto significa que, cuando seguimos sus sendas de justicia, no solo estamos siendo bendecidos, sino que también estamos glorificando a Dios. Nuestra vida se convierte en un testimonio de su fidelidad y su amor. Y aquí viene una pregunta que quizás te haga detenerte. ¿Estás viviendo de una manera que honra el nombre de Dios? Porque cuando lo haces, tu vida adquiere un propósito mucho más grande que tú mismo. Pero, ¿cómo podemos vivir esta verdad en la práctica? Primero, necesitamos estar atentos a la voz de Dios. Esto significa pasar tiempo en oración, en la lectura de la Biblia y en la meditación. Es en estos momentos de quietud donde escuchamos su voz con mayor claridad. Y aquí viene una reflexión importante. ¿Estás haciendo espacio en tu vida para escuchar a Dios, o estás tan ocupado que no puedes distinguir su voz? Además, necesitamos estar dispuestos a obedecer, incluso cuando no entendemos completamente el camino. La obediencia no siempre es fácil, pero es siempre gratificante. Cuando seguimos la guía de Dios, experimentamos su paz y su provisión de maneras que no podríamos imaginar. Y aquí viene una última pregunta. ¿Estás dispuesto a dar el primer paso, incluso cuando no ves el panorama completo? Porque cuando lo haces, descubres que Dios siempre va delante de ti, preparando el camino. Finalmente, este versículo nos invita a vivir con confianza. No en nosotros mismos, sino en el Dios que nos guía y nos sostiene. Cuando confiamos en su dirección, podemos vivir con valentía, sabiendo que Él nunca nos abandonará. Y aquí viene una última reflexión. ¿Qué pasaría si, en lugar de preocuparte por el futuro, comenzaras a confiar en el pastor que te guía? Porque cuando lo haces, descubres que el camino, aunque no siempre sea fácil, siempre vale la pena. Aunque ande en valle de sombra de muerte,
no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este versículo es uno de los más poderosos y reconfortantes de toda la Biblia. Habla de la presencia de Dios en los momentos más oscuros de nuestra vida, de su protección en medio del peligro y de su consuelo cuando el miedo nos amenaza. Pero, ¿qué significa realmente caminar por un valle de sombra de muerte? ¿Y cómo podemos vivir sin temor cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse? Vamos a explorar estas preguntas y descubrir cómo este versículo puede ser un ancla para nuestra alma en medio de las tormentas de la vida. Primero, hablemos del valle de sombra de muerte. Esta frase evoca imágenes de un lugar oscuro, solitario y peligroso. Puede representar cualquier situación que nos cause miedo, angustia o desesperación. Una enfermedad grave, la pérdida de un ser querido, una crisis financiera, una relación rota, o incluso una lucha interna con la ansiedad o la depresión. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. ¿Te has puesto a pensar que todos, en algún momento de nuestra vida, caminamos por este valle? No es una cuestión de si pasaremos por él, sino de cuándo. Pero, ¿qué hacemos cuando nos encontramos en medio de la oscuridad? Aquí es donde el salmista nos da una clave poderosa. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La presencia de Dios es nuestra mayor fuente de seguridad. No importa lo oscuro que parezca el valle, no importa lo grande que sea el peligro, Él está con nosotros. Y aquí viene una pregunta que quizás nunca te hayas hecho. ¿Qué pasaría si, en lugar de enfocarte en la oscuridad del valle, comenzaras a enfocarte en la presencia de Dios? Porque cuando lo haces, descubres que no estás solo, que hay una luz que brilla en medio de la oscuridad, y que esa luz es Él. Pero, ¿cómo podemos experimentar esta presencia de manera tangible? A veces, en medio del dolor y la confusión, puede ser difícil sentir a Dios cerca. Aquí es donde la fe entra en juego. La fe no es un sentimiento, es una decisión. Es elegir creer que Dios está con nosotros, incluso cuando no podemos verlo o sentirlo. Y aquí viene una reflexión que puede cambiar tu perspectiva. ¿Qué pasaría si, en lugar de esperar a sentir la presencia de Dios, comenzaras a declarar su presencia en tu vida? Porque cuando lo haces, algo poderoso sucede. El miedo comienza a perder su poder. Ahora, hablemos de la vara y el cayado del pastor. En la cultura bíblica, la vara era un instrumento de protección, usado para defender a las ovejas de los depredadores. El cayado, por otro lado, era una herramienta de guía, usado para corregir y dirigir a las ovejas. Juntos, representan la protección y la dirección de Dios en nuestra vida. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. ¿Qué pasaría si te dijera que, incluso en medio del valle, Dios está protegiéndote y guiándote? Que no hay peligro que Él no pueda manejar, ni sendero que Él no pueda iluminar. Pero, ¿cómo se manifiesta esta protección y guía en nuestra vida? A veces, viene a través de personas que Dios pone en nuestro camino para animarnos y apoyarnos. Otras veces, viene a través de circunstancias que, aunque no entendemos en el momento, terminan siendo para nuestro bien. Y aquí viene una pregunta que quizás te haga detenerte. ¿Estás reconociendo las maneras en que Dios te está protegiendo y guiando, incluso en medio del valle? Porque cuando lo haces, descubres que Él está trabajando detrás de escena, incluso cuando no puedes verlo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Este versículo es una explosión de imágenes poderosas que nos hablan de la provisión, la honra y la abundancia de Dios, incluso en medio de la adversidad. Pero, ¿qué significa realmente que Dios prepara una mesa delante de nuestros enemigos? ¿Y cómo podemos experimentar esta unción y esta abundancia en nuestra vida diaria? Vamos a desglosar este versículo, capa por capa, para descubrir su profundidad y su relevancia en nuestra vida. Porque estas palabras no son solo un consuelo, son una declaración de victoria y una invitación a vivir en la plenitud de Dios. Primero, hablemos de la mesa que Dios prepara delante de nosotros. En la cultura bíblica, compartir una mesa era un acto de comunión, de celebración y de pacto.
No era algo que se hacía a la ligera, era un momento significativo. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. ¿Te has puesto a pensar que Dios no solo nos provee, sino que lo hace de una manera que honra nuestra relación con Él? Él no nos da migajas, nos prepara un banquete. Y lo hace en presencia de mis angustiadores, es decir, delante de aquellos que buscan hacernos daño o desanimarnos. Esto no es solo provisión, es una demostración de poder. Es como si Dios dijera, pueden venir las dificultades, pero yo te sostendré. Pueden haber opositores, pero yo te bendeciré. Pero, ¿qué representa esta mesa en nuestra vida? Puede ser una provisión milagrosa en medio de una crisis financiera, una paz inexplicable en medio de una tormenta emocional, o una victoria inesperada en medio de una batalla espiritual. Y aquí viene una pregunta que quizás nunca te hayas hecho. ¿Estás reconociendo las mesas que Dios ha preparado para ti, incluso en medio de las dificultades? Porque cuando lo haces, descubres que Él no solo te sostiene, sino que también te honra. Ahora, hablemos de la unción con aceite. En la cultura bíblica, el aceite era un símbolo de consagración, sanidad y gozo. Ungir a alguien con aceite era un acto de honor y de bendición. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. ¿Qué pasaría si te dijera que Dios no solo te provee, sino que también te honra? Que Él no solo satisface tus necesidades básicas, sino que también te llena de su presencia y su poder. Esta unción no es algo que puedes ganar o merecer, es un regalo de la gracia de Dios. Pero, ¿cómo se manifiesta esta unción en nuestra vida? Puede ser a través de un sentido profundo de paz y propósito, a través de una sanidad emocional o espiritual, o a través de una capacidad renovada para enfrentar los desafíos de la vida. Y aquí viene una reflexión que puede cambiar tu perspectiva. ¿Estás permitiendo que Dios te unja con su aceite, o estás tratando de encontrar satisfacción en cosas que no pueden llenar ese vacío? Porque cuando lo haces, descubres que su unción es incomparable. Ahora, hablemos de la copa rebosante. Esta imagen nos habla de la abundancia de Dios. No es una copa que está medio llena, es una copa que está desbordando. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más poderosas. ¿Qué pasaría si te dijera que la abundancia de Dios no se mide por lo que tienes, sino por lo que Él puede hacer con lo que tienes? Que incluso cuando parece que no hay suficiente, Dios tiene la capacidad de multiplicar y de hacer que tu copa rebose. Pero, ¿cómo experimentamos esta abundancia en nuestra vida? A veces, viene a través de bendiciones materiales, pero muchas veces viene a través de bendiciones espirituales. Paz, gozo, amor, paciencia, fe. Y aquí viene una pregunta que quizás te haga detenerte. ¿Estás reconociendo las maneras en que Dios está haciendo que tu copa rebose, o estás tan enfocado en lo que falta que no puedes ver lo que ya tienes? Porque cuando lo haces, descubres que la abundancia de Dios está mucho más cerca de lo que piensas. Pero, ¿cómo podemos vivir esta verdad en la práctica? Primero, necesitamos aprender a celebrar las bendiciones de Dios, incluso en medio de las dificultades. Esto significa tomar tiempo para agradecer, para reconocer las maneras en que Él ha provisto y para compartir esas bendiciones con otros. Y aquí viene una reflexión importante. ¿Estás viviendo con un corazón agradecido o estás tan enfocado en tus problemas que no puedes ver las bendiciones que Dios ha puesto en tu vida? Además, necesitamos aprender a confiar en la provisión de Dios. Esto significa soltar el control y creer que Él sabe lo que es mejor para nosotros. A veces, la provisión de Dios no viene en la forma que esperamos, pero siempre viene en la forma que necesitamos. Y aquí viene una última reflexión. ¿Qué pasaría si, en lugar de preocuparte por lo que falta, comenzaras a confiar en que Dios tiene todo bajo control? Porque cuando lo haces, descubres que su provisión es perfecta. Finalmente, este versículo nos invita a vivir con generosidad. Cuando reconocemos que nuestra copa está rebosando, no podemos evitar compartir con otros. Y aquí viene una última pregunta. ¿Qué pasaría si, en lugar de aferrarte a lo que tienes, comenzaras a dar con generosidad? Porque cuando lo haces, descubres que la abundancia de Dios no se acaba, se multiplica.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este versículo es la culminación gloriosa del Salmo 23, una declaración audaz de confianza en la fidelidad de Dios y una promesa eterna de su bondad y misericordia. Pero, ¿qué significa realmente que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida? ¿Y cómo podemos vivir con la certeza de que moraremos en la casa de Jehová por siempre? Vamos a sumergirnos en este versículo para descubrir su profundidad y su poder transformador. Porque estas palabras no son solo un consuelo para el futuro, son una realidad que podemos experimentar aquí y ahora. Primero, hablemos de la frase «el bien y la misericordia me seguirán». Aquí, el salmista nos asegura que la bondad y la misericordia de Dios no son algo esporádico o condicional, son constantes y permanentes. No son solo para los días buenos, sino para todos los días de nuestra vida. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. ¿Te has puesto a pensar que la bondad de Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de su carácter? Él no es bueno solo cuando las cosas van bien, Él es bueno siempre. Y su misericordia no tiene límites, es nueva cada mañana. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Significa que, incluso en los días más oscuros, podemos confiar en que el bien y la misericordia de Dios están trabajando en nuestra vida. Puede que no siempre veamos cómo, pero podemos estar seguros de que Él está obrando para nuestro bien. Y aquí viene una pregunta que quizás nunca te hayas hecho. ¿Estás reconociendo las maneras en que la bondad y la misericordia de Dios se manifiestan en tu vida, incluso en los momentos difíciles? Porque cuando lo haces, descubres que Él está siempre presente, siempre activo, siempre fiel. Ahora, hablemos de la segunda parte del versículo, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta frase nos habla de la eternidad, de la promesa de que nuestra relación con Dios no termina con esta vida, sino que continúa por siempre. La casa de Jehová no es solo un lugar físico, es un lugar de comunión íntima y eterna con Dios. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. ¿Qué pasaría si te dijera que esta promesa no es solo para el futuro, sino que también tiene implicaciones para el presente? Que cuando vivimos con la certeza de que moraremos en la casa de Jehová por siempre, nuestra perspectiva de la vida cambia por completo. Pero, ¿cómo podemos vivir esta verdad en la práctica? Primero, necesitamos recordar que nuestra vida en la tierra es temporal, pero nuestra vida en Dios es eterna. Esto no significa que debemos descuidar nuestras responsabilidades aquí y ahora, sino que debemos vivir con una perspectiva eterna. Y aquí viene una reflexión que puede cambiar tu perspectiva. ¿Estás viviendo solo para el aquí y el ahora, o estás viviendo con la mirada puesta en la eternidad? Porque cuando lo haces, descubres que las cosas que antes te preocupaban pierden su poder, y las cosas que realmente importan cobran un nuevo significado. Además, necesitamos aprender a vivir en la presencia de Dios aquí y ahora. La casa de Jehová no es solo un destino futuro, es una realidad presente. Cuando pasamos tiempo en oración, en adoración y en la lectura de la Biblia, estamos experimentando un anticipo de lo que será la eternidad. Y aquí viene una pregunta que quizás te haga detenerte. ¿Estás cultivando una relación íntima con Dios en tu vida diaria, o estás tan ocupado que no tienes tiempo para Él? Porque cuando lo haces, descubres que su presencia es el mayor tesoro que puedes tener. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos de que el bien y la misericordia de Dios nos sigan todos los días de nuestra vida? Primero, necesitamos confiar en su fidelidad. Esto significa creer que Él es bueno, incluso cuando las circunstancias no lo parecen. Y aquí viene una reflexión importante. ¿Estás confiando en la bondad de Dios, incluso cuando no entiendes lo que está pasando? Porque cuando lo haces, descubres que su fidelidad nunca falla. Además, necesitamos aprender a reconocer y celebrar las bendiciones de Dios. Esto significa tomar tiempo para agradecer, para reflexionar sobre las maneras en que Él ha provisto y para compartir esas bendiciones con otros. Y aquí viene una pregunta que puede cambiar tu perspectiva. ¿Estás viviendo con un corazón agradecido, o estás tan enfocado en tus problemas que no puedes ver las bendiciones que Dios ha puesto en tu vida? Porque cuando lo haces,
descubres que la gratitud transforma tu manera de ver el mundo. Finalmente, este versículo nos invita a vivir con esperanza. No una esperanza vacía o ilusoria, sino una esperanza basada en la promesa de Dios. Cuando vivimos con la certeza de que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y que moraremos en la casa de Jehová por siempre, podemos enfrentar cualquier cosa que la vida nos arroje. Y aquí viene una última reflexión. ¿Qué pasaría si, en lugar de dejar que las circunstancias te roben la esperanza, comenzaras a vivir con la certeza de que Dios tiene el control? Porque cuando lo haces, descubres que la esperanza en Dios nunca defrauda. Hemos explorado cómo Dios nos lleva a lugares de descanso y provisión, cómo nos consuela en los momentos más oscuros, cómo nos honra y nos bendice incluso delante de nuestros enemigos, y cómo nos promete una eternidad en su presencia. Pero ahora, la pregunta más importante es, ¿qué vas a hacer con estas verdades? ¿Cómo vas a permitir que transformen tu vida? Hoy es el día para decidir confiar en Dios como tu pastor. Si estás cansado de cargar con tus preocupaciones, deja que Él te guíe a lugares de descanso. Si estás caminando por un valle de sombra de muerte, recuerda que no estás solo. Él está contigo con su vara y su cayado. Si sientes que te falta algo, abre tu corazón para recibir su provisión, que siempre es perfecta y oportuna. Y si anhelas un propósito más profundo, comienza a vivir con la certeza de que el bien y la misericordia de Dios te seguirán todos los días de tu vida, y que un día morarás en su casa por siempre. Pero no te quedes solo con estas palabras. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Tal vez hay alguien en tu vida que está pasando por un valle oscuro, que necesita escuchar que hay un pastor que lo cuida y lo protege. Envíale este vídeo, habla con esa persona, ora por ella. Porque cuando compartimos las promesas de Dios, no solo bendecimos a otros, sino que también recordamos su fidelidad en nuestra propia vida. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal para no perderte más contenido que te inspire, te desafíe y te acerque a Dios. Porque la vida es un viaje, y no hay mejor compañía que la del pastor que nos guía, nos protege y nos ama incondicionalmente. Hasta un próximo vídeo.